Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El agua ha sido un símbolo importante en las leyendas y las historias de muchas culturas antiguas. Excepto los habitantes de las naciones urbanizadas e industrializadas del siglo XXI, la mayor parte de los seres humanos, a través de la historia, han sabido que sus suministros de agua podían agotarse y consiguientemente se esforzaron por conservar toda el agua que encontraran. En tiempos de la Biblia, cuando Isaac volvió a la tierra donde había vivido su padre Abraham, los viejos pozos que abrió fueron tan importantes para la vida que se convirtieron en objeto de disputa con otras tribus. Más tarde, el pozo de Jacob fue tan altamente preciado y cuidadosamente protegido que estuvo en uso en tiempos de Jesús, muchos siglos más tarde. Otras sociedades, como la tradicional de los indios inuit y los antiguos habitantes de Mesopotamia, dieron la misma importancia al agua que sustentaba la vida de su gente. Los inuit dependían en buena medida de animales acuáticos, concretamente de las focas, del pescado y de las morsas, para su alimentación. Y su deidad era Nuliayuk. Esta diosa acuática gobernaba su reino con una justicia feroz, y todo su poder provenía del agua. Esta diosa dio a los inuit comida proveniente del mar y hielo para construir sus casas. Cuando retiraba sus dones, nadie podía sobrevivir. Entre los antiguos habitantes de Mesopotamia, un mundo sin duda muy diferente, el agua era apreciada por diferentes razones. Antes de que este grupo se trasladara a los fértiles valles del norte de Irak, vivía en las secas llanuras del sur. Consiguieron suministrar agua a las granjas, pero esta era muy escasa. Por eso Enki, el dios del agua, se convirtió en una de las divinidades más importantes de su panteón. A miles de kilómetros de allí, en China, los peligros de la sequía se convirtieron en tema de un mito en el que un gran arquero derribó a 9 de los 10 soles para evitar que la tierra se secara. La tradición china mantuvo también la idea de que el agua y los demás elementos de la tierra mantienen un equilibrio que no debe perturbarse. Si había una ruptura en los ciclos normales de la naturaleza, los gobernantes chinos debían intervenir para arreglar el problema. De ellos se esperaba que ayudaran a superar el daño hecho a las cosechas reduciendo los impuestos o distribuyendo el grano acumulado en los almacenes del país. Hoy, los ciclos normales de la naturaleza se ven perturbados por el cambio climático y el abuso de casi todos los sistemas acuáticos de la Tierra. Sin embargo, al contrario que los gobiernos que han seguido la tradición china descrita anteriormente, nuestros gobiernos abdican de sus responsabilidades de proteger y preservar el agua y están entregando su dirección y administración al sector privado. El control empresarial de los recursos acuáticos mundiales y de sus sistemas de distribución es una amenaza para el bienestar de los seres humanos en todo el mundo, porque el agua es fundamental para la vida. Todos los ecosistemas vivos están sustentados por el agua y el ciclo hidrológico. Los pueblos antiguos y los que viven más cerca de las fuerzas de la naturaleza en el mundo actual supieron que destruir el agua era destruirse a sí mismos. Tan solo las culturas modernas y avanzadas, guiadas por la adquisición y convencidas de su supremacía sobre la naturaleza, han dejado de reverenciar el agua. Las consecuencias son evidentes en todos los rincones del globo: desiertos y ciudades resecos, humedales destruidos, cursos de agua contaminados y mortalidad de niños y animales. La naturaleza no es enteramente benigna y, como la diosa acuática de los inuit, no tolerará este abuso por siempre. Los síntomas están a la vista de todos. Si en los próximos años no cambiamos nuestro comportamiento hacia el agua y los ecosistemas que la sustentan, toda nuestra riqueza y sabiduría será absurda. Somos tan dependientes del agua dulce para vivir como lo fueron nuestros ancestros. Pero muchos no parecen darse cuenta de que este maravilloso recurso está desapareciendo. El reloj marca la hora, pero ellos no lo saben. Muy buenas tardes, bienvenidos. Retomamos Letras Militantes y nos parece muy importante retomar también un tema de actualidad, un tema que es francamente alarmante, es francamente sensible para la vida en la Tierra de todos los seres humanos, y es
el agua como recurso indispensable para la vida. Este texto que abordamos hoy se titula Oro Azul, es escrito por Maud Barlow y Tony Clark. Ya lo habíamos retomado, lo habíamos leído en alguna ocasión hace tiempo, se publica originalmente en el 2002 y ya en Letras Militantes habíamos usado parte de este texto para ilustrar la importancia de los ciclos del agua, de la conservación del agua dulce y del peligro que se corre frente a estas políticas neoliberales que todavía persisten a nivel global y que por una situación de dependencia siguen afectando a gobiernos incluso progresistas que quisieran zafarse de esta línea neoliberal. Mientras no haya un cambio de fondo en las políticas económicas y en el propio modo de producción, por más que se quiera ser progresista, siempre habrá una repercusión del sistema económico dominante. Y el sistema económico dominante, como lo hemos venido tratando en varios de los programas de Letras Militantes, tiene que ver con esta explotación irracional, o más que irracional, extremada, porque de hecho ya habíamos tocado el tema de esta racionalidad extrema, de usar la tecnología, la técnica, la eficiencia de los aparatos técnico-tecnológicos para sacarle el mayor provecho posible a los recursos naturales, al propio ser humano, y cómo esta racionalidad llevada al extremo lo que está provocando es justamente una crisis civilizatoria, en donde pues queda en grave peligro la soberanía energética, la soberanía alimenticia y pues lógicamente este elemento fundamental para la vida que es el agua, de la que estamos formados los seres humanos, de la que está formada esta tierra, este planeta en donde habitamos. Y pues con mayor razón decidí abordar este texto nuevamente por las noticias que a últimas fechas han estado circulando ya de manera muy incisiva en los medios impresos sobre todo, o en los medios, en los periódicos que tienen su difusión también a través de las redes sociales, por las graves sequías que se están viviendo particularmente en nuestro país desde hace ya varios meses. E incluso vamos a retomar algunas notas de algunos periódicos, algunas publicaciones, en donde a principios de este año nos hablaban de el impacto terrible que están teniendo las sequías en los sistemas de riego, en la propia distribución del agua, en sistemas incluso como el de Cutzamala, que alimenta al Valle de México, y que está enfrentando serios problemas. Por un lado, lógico, por el mantenimiento de estos sistemas, pero también por lo que tiene que ver con la proveeduría de agua. Hay un problema que se está haciendo cada vez más agudo porque las lluvias están siendo insuficientes, están siendo muy escasas. Esto debido, pues sabemos que tiene que ver el cambio climático y que este cambio climático en buena medida se debe a la manera como la industria o las industrias están explotando los recursos naturales en todo el planeta. Y esto también lo retomamos porque hará unos meses, quizá un poco más de un año, había un comentario, una nota en Facebook, en donde los compañeros de Necaxa, encabezados por nuestro camarada Miguel Márquez, miembro de la dirección del sindicato, estaban colaborando con un grupo de habitantes de la zona de allá de Necaxa para detener la tala despiadada, la tala masiva que se estaba haciendo de árboles. Y recuerdo esa publicación porque algún compañero, que bueno, suelen utilizar nombres ahí un tanto exóticos para ocultar quiénes son realmente, quiénes son verdaderamente, hacía el comentario de que qué nos interesaba la tala de árboles si lo que queríamos era el trabajo, ¿no? Y bueno, este nivel de ignorancia tan manifiesta de este tipo de personajes nos obliga justamente a retomar estos temas. En el caso de Necaxa, por ejemplo, el hecho de que haya una tala indiscriminada de árboles interrumpe el ciclo del agua, y al interrumpir el ciclo del agua lo que se genera es, por un lado, la sequía, que no caiga suficiente lluvia, porque los bosques son, para decirlo de manera muy esquemática y muy sencilla, los bosques son los que atraen la lluvia. Entonces, en cuanto se reducen estas áreas boscosas, la cantidad de lluvia se va concentrando y es por eso que luego caen chubascos tremendos, pero el resto del año escasea la lluvia. Y al no haber la lluvia, pues no hay esta irrigación ni a los mantos subterráneos ni a los cauces de los ríos
que, como en el caso de Necaxa, son los que alimentan estas presas, alimentan sistemas de riego de toda la región, pero particularmente afectan el nivel de generación eléctrica, hidroeléctrica, que es un tema muy importante para la subsistencia de nuestra organización, de nuestro contrato colectivo de trabajo que tenemos actualmente con Fénix y que lógicamente implica afectaciones en los ingresos económicos de la empresa. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir abordando poco a poco. Vamos a continuar por ahora con este texto fundamental, maravilloso, que se titula Oro Azul. Reservas limitadas. A todos nos gustaría creer que las reservas de agua dulce del planeta son ilimitadas, y muchos de nosotros hemos usado el agua como si nunca pudiera acabarse. Pero ese deseo es trágicamente falso. El agua dulce disponible representa menos de la mitad del 1% de todo el agua de la Tierra. O sea, es impresionante lo que tenemos como si fuera un recurso que nos parece ilimitado. Es una cantidad minúscula frente al tamaño, a las dimensiones que tiene nuestro planeta. Y frente a la cantidad de agua, porque sabemos que está cubierto por mares la mayor parte del planeta, pero esta agua es salada. El resto es agua de mar, hielo en los polos o agua almacenada en el subsuelo que es inaccesible para nosotros. Y aquí en el caso, por ejemplo, del hielo en los polos o esas zonas glaciares o esas zonas nevadas que vemos en muchas regiones del planeta, también están en peligro por este cambio climático. Hace unos meses veíamos la triste noticia que en el Iztaccíhuatl, en este volcán en Puebla, que podemos ver desde la Ciudad de México, se declaró extinto uno de los glaciares que tenía, de las nieves eternas que se le conocían, y ahí se instaló una placa por parte, creo que fue del Instituto de Investigaciones Geológicas de la UNAM, en donde declaran extinto este glaciar y que, pues lógicamente, va a tener una seria afectación en el futuro. La verdad pura y dura es esta. La humanidad está mermando, desviando y contaminando las reservas de agua potable del planeta tan rápida e implacablemente que todas las especies de la Tierra, incluida la nuestra, están en peligro mortal. Las reservas de agua de la Tierra son limitadas. No solo hay la misma cantidad de agua en el planeta que la que hubo en su creación, pero es que además es la misma agua. Solo una pequeña cantidad puede penetrar en la atmósfera en forma de cometas de nieve desde las zonas externas del sistema solar. Pero aunque la teoría de los cometas de nieve fuera cierta, la cantidad de agua de la que hablamos es tan modesta que no podría hacer nada para aliviar la crisis de escasez. La cantidad total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1.400 millones de kilómetros cúbicos. El naturalista canadiense S.C. Lowe nos ayuda a visualizar esta estadística. Si toda el agua del mundo estuviera solidificada en un cubo, cada cara del cubo mediría aproximadamente 1.120 kilómetros de largo, más o menos 2 veces la longitud del lago superior. Esto en Canadá, lógicamente. La cantidad de agua dulce de la Tierra, sin embargo, es aproximadamente 36 millones de kilómetros cúbicos, un escaso 2.6% del total. De este, tan solo 11 millones de kilómetros cúbicos, es decir, 0.77%, cuenta como parte del ciclo del agua, en el que circula de forma relativamente rápida. No obstante, el agua dulce solo es renovable con la caída de la lluvia. En pocas palabras, los seres humanos únicamente pueden contar con los 34.000 kilómetros cúbicos de lluvia que anualmente forman la escorrentía que vuelve a los océanos por los ríos y aguas subterráneas. Esta es la única agua considerada disponible para el consumo humano porque puede ser almacenada sin agotar las fuentes limitadas de agua. La lluvia constituye una parte crucial en el ciclo hidrológico, el proceso por el cual el agua circula de la atmósfera a la tierra y viceversa, desde una altura de 15 kilómetros sobre el suelo a una profundidad de hasta 5 kilómetros por debajo de él. El agua que se evapora de los océanos y sistemas de agua continentales penetra en la atmósfera, creando una envoltura protectora alrededor del planeta. Se transforma en vapores de agua saturados que crean las nubes, y cuando esas nubes se enfrían, se forma la lluvia. Las gotas de lluvia caen sobre la superficie de la Tierra y se filtran en el suelo
convirtiéndose en agua subterránea. A su vez, el agua subterránea vuelve a la superficie de la Tierra en forma de fuentes, origen de los torrentes y los ríos. A su vez, el agua superficial y el agua del océano se evaporan para volver a la atmósfera, empezando un nuevo ciclo. Este es el famoso ciclo del agua, y que se ve interrumpido justamente por la depredación que se hace del medio ambiente. Al ir quitando los bosques, al ir devastando estos bosques y construyendo casas habitación, granjas industriales, en fin, todo este tipo ya de construcciones humanas, el ser humano está alterando el ciclo del agua. Y lo que no alcanzamos a entender y a tener conciencia todavía es que al alterar este ciclo del agua, lo que estamos haciendo es acortar las posibilidades de vida del género humano en este planeta. A veces nos parece una cuestión lejana, nos parece una cuestión que no nos afecta del todo, porque ya sea que lleguemos a nuestra casa, abrimos el grifo de la cocina o del baño y está el agua corriendo. Entonces decimos, bueno, pues mientras tengo agua aquí, agua para tomar, agua para el baño, agua para lavar la ropa, pues parece que no hay problema. Y por otro lado, en el caso de comunidades o de zonas en donde escasea comúnmente el agua, pues también este habituamiento, este habituarse a que no hay agua, pues entonces uno dice, pues es lo que siempre hemos vivido, ¿no? Yo desde niño recuerdo que no teníamos agua, que venían pipas, que había días que no teníamos ni siquiera para la taza del baño, y entonces también se naturaliza ese proceso y no se crea una conciencia del problema global que estamos teniendo. De igual manera, se busca concientizar a la gente a través de campañas de no desperdicies el agua, no riegues con manguera o no laves tus coches con manguera, no dejes la llave abierta, tárdate 2 minutos en el baño, etc. Cuando en realidad quienes fundamentalmente son los que gastan más recursos hídricos a nivel global son las industrias. Y en el caso específico en México tenemos el caso de la industria del automóvil. La fabricación de automóviles gasta una cantidad impresionante de metros cúbicos de agua al día. Las refresqueras, que también, por ejemplo, FEMSA, es una de las empresas que más agua gasta en este país. Y la industria minera, una de las más tóxicas, de las más dañinas que hay a nivel global, sobre todo por las nuevas técnicas que tienen de extracción a cielo abierto, que lo que hacen es utilizar millones y millones de litros de agua que además quedan envenenados por el uso de los químicos y los minerales que extraen. Entonces, bueno, de ese tamaño es la importancia que debemos darle a la crisis del agua que estamos viviendo, porque las grandes industrias son las que están acabando con esos recursos, pero las afectaciones van por todos lados hacia el ser humano, desde la simple cuestión de supervivencia por tomar agua dulce, agua potable, hasta afectaciones que vamos a ver al regresar de la siguiente pausa. Vamos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el tema del agua y con este texto fundamental para entrar en el análisis que se llama Oro Azul, las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo. Vamos avanzando sobre este tema crítico para la supervivencia del género humano en lo general, pero que afecta a diferentes niveles de la economía, de la política y del vivir diario, la interacción humana diaria. Vamos a retomar parte de la lectura en lo que se refiere específicamente a nuestro país, México en situación desesperada. No olvidemos que este es un texto que no es escrito por autores mexicanos, pero bueno, se toman en este apartado datos sobre la situación mexicana. Estamos hablando de un texto del 2002, es decir, ya casi han pasado 20 años desde que se escribió este texto. Lógicamente, los datos que aquí están se han ido agravando y el peligro que se corre en este tema es cada vez más grave conforme pasan los años y no hay una política de cuidado hacia este recurso fundamental que es el agua. Al sur de la frontera norteamericana el problema se agrava. La Ciudad de México fue en otro tiempo un oasis, un centro azteca llamado Tenochtitlán. La ciudad, una auténtica isla, estaba rodeada de lagos y 3 caminos elevados la conectaban con la tierra firme. Además de abundantes canales, acueductos, diques y puentes, poseía un puerto de jardines flotantes y baños. Cuando en 1512 la conquistaron los españoles, estos derribaron todos los grandes edificios aztecas, destruyeron los diques y, aprovechando el trabajo de esclavos de sus habitantes, rellenaron y desecaron los lagos. De acuerdo con las órdenes recibidas, la Ciudad de México, capital de Nueva España, debía parecer una gran ciudad española, no una nueva Venecia. También se destruyeron los bosques que protegían su entorno. Durante 5 siglos, la población de la Ciudad de México se mantuvo sin apenas cambios. En 1845 únicamente contaba con 240,000 habitantes. Después, repentinamente, empezó a crecer. En 1939 superó el 1,000,000 de habitantes y en la actualidad ronda la impresionante cifra de 22 millones. Una deficiente planificación urbanística ha dado como resultado interminables extensiones de cemento que han cubierto el agua restante, tanto de drenaje como de curso libre. Se calcula que el 40% de las cañerías se pierde por el estado lastimoso de una infraestructura construida hace ya un siglo. Cuando llueve, el agua únicamente puede ir a parar al enorme sistema subterráneo, donde se mezcla con las aguas residuales y, bombeada fuera de la ciudad, se aprovecha para regar las zonas agrícolas circundantes. La presión sobre las fuentes de agua subterránea de la región es naturalmente inexorable. En la actualidad, México depende de estos acuíferos para el 70% de su agua, y su ritmo de extracciones es entre un 50 y un 80% más rápido de lo que sería deseable para que dichos acuíferos se regenerasen. Cerca de 1/3 parte del agua de la ciudad tiene que bombearse hasta una zona situada a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en algunos casos desde una distancia de 300 kilómetros. La Ciudad de México se está quedando literalmente sin agua. Los expertos afirman que en los próximos 10 años podría experimentar una sequía total. Que bueno, ya han pasado, les repito, casi 20 años, no ha llegado la sequía total, pero hay unas notas muy alarmantes que vamos a retomar en cuanto acabemos con esta parte del texto para ver la situación en la que nos encontramos actualmente. Durante varias décadas la ciudad ha estado hundiéndose a medida que las bolsas de agua subterránea iban siendo reemplazadas por aire. El proceso, familiar para quienes viven cerca de explotaciones petrolíferas o de carbón, da lugar al conocido fenómeno de los asentamientos, que unas veces pueden implicar simplemente hundimientos del terreno y otras auténticos socavones. Y bueno, de eso tenemos una experiencia muy común, muy cotidiana, en el caso de Santa Fe, en el caso de Tláhuac y de muchas otras regiones del Valle de México. La Ciudad de México fue la primera que experimentó este fenómeno como consecuencia de la extracción del agua, porque se asienta en un subsuelo poroso, parecido a una esponja. Cuanta más agua beben los habitantes de México, más se hunden los cimientos de la ciudad. Las antiguas alcantarillas y cañerías de la ciudad están hechas pedazos
y algunos de sus tesoros arqueológicos se agrietan y corren peligro de venirse abajo. Durante décadas, la ciudad no ha dejado de hundirse en el fango y en la actualidad penetra en el subsuelo a un ritmo de aproximadamente 50 centímetros cada año. La crisis no se circunscribe al Valle de México. Años de sequía en el estado noroccidental de Sonora han dejado la región tan seca como un hueso. El pantano de Batuc, en Sonora, creado hace 35 años al construirse una presa en el río Moctezuma, se encuentra vacío y nos muestra la imagen fantasmagórica de una iglesia y un cementerio que habían quedado sumergidos en aquel momento. Al norte de Sonora, a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, en las zonas dedicadas al comercio de exportación conocidas como la Maquiladora, trabajan como esclavos millones de jóvenes mexicanos en condiciones inseguras y tóxicas. Aquí, el agua dulce es tan escasa que a muchas comunidades se les suministra por medio de coches cisterna una vez a la semana. Ciudad Juárez, que crece a un ritmo de 50,000 personas cada año, está a punto de quedarse sin agua, y el acuífero subterráneo sobre el que se asienta la ciudad ha descendido 1,5 metros cada año. A este ritmo, al cabo de 20 años, no se dispondrá de agua potable. Esa es la gravedad con la que se vive el tema del agua en nuestro país, visto hace 18 años en este texto llamado Oro Azul. El impacto sigue siendo grave, se ha ralentizado con algunas políticas que se han ido adoptando, pero lo cierto es que vivimos una de las épocas más difíciles para la supervivencia como especie por el consumo de agua. Hay un artículo del periódico El País que me parece importante retomar. Este es un artículo del mes de abril de este año y se titula La sequía que abraza México. Abraza de calentar, de una brasa caliente, no de abrazar con los brazos. Una tragedia predecible y devastadora. La falta de lluvias, la transformación del suelo y la mala gestión del agua condenan al país a repetir la agonía de temporadas extremadamente secas cada década con sus consecuencias sociales y económicas. La sequía que azota a México es un fenómeno recurrente que con cada visita deja una estela de emergencia y daños. El 84% del territorio sufre sequía en diferentes intensidades, agravada por la falta de lluvias de los últimos meses, según se desprende del Monitor, el organismo de Conagua que la vigila. Pese a que estaba previsto y la evolución histórica del clima en el país lo contemplaba, la sequía sorprendió a Hermenegildo Martínez, un pescador de Veracruz que ha visto cómo en los últimos 8 meses la laguna donde pescaba se ha secado. Medía 13 metros de profundidad y ahora apenas le quedan 10 centímetros. En menos de una semana la habremos perdido del todo, describe. A 1,300 kilómetros de ahí, en Sinaloa, el agricultor Gumaro López se contagia del pesar del pescador. Al igual que Martínez, tendrá pérdidas en su producción y alerta de que subirán los precios. Ya pasó en 2011 y 1996, los otros 2 episodios de sequía extrema que golpearon a México y de los que, ha quedado claro, no se ha aprendido lo suficiente. La localización y su clima hacen a México especialmente vulnerable de tener épocas de escasez de lluvias y épocas húmedas. Sobrevivir a la temporada seca depende de la cantidad de agua que consiga acumular los meses que llueve. Durante 2020, las precipitaciones, es decir, las lluvias, no consiguieron abastecer del todo al conjunto de presas del sistema y ahora, en consecuencia, de las 210 presas más importantes de México, más de la mitad están por debajo del 50% de su capacidad. Además, 61 de ellas están en estado crítico, con menos de un 25% de agua, especialmente en el norte y centro del país. Este es un dato muy importante y muy preocupante, porque hay que recordar que, por ejemplo, uno de los grandes proyectos económicos que ha sostenido nuestra lucha de resistencia se da a partir de la recuperación de las plantas hidroeléctricas que operaba Luz y Fuerza, las más importantes, el complejo hidráulico de Necaxa, el de Lerma y el de Alameda. Y justamente ubicadas en el centro del país,
pues están enfrentando esta dura crisis que afecta a todas las presas del país y de todos los sistemas hidráulicos, ya sea para generación, ya sea para riego, en fin, están siendo afectados muy gravemente. Frente a esto hay un artículo también de Interpress Service o IPS, que es una agencia de noticias, que sube una nota que se le atribuye a Emilio Godoy, también del 27 de marzo del año pasado. Vamos a leer unas partes porque nos parece importante contextualizar también el problema del agua dentro de nuestros propios problemas económicos como organización. La seguridad hídrica y la rentabilidad son los talones de Aquiles del plan de modernización de 60 centrales hidroeléctricas trazado en México por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La mayoría son instalaciones para generar electricidad construidas hace más de 50 años. Bueno, en Necaxa estamos hablando de más de 100 años. Por lo cual su actualización conlleva desafíos técnicos y de viabilidad. López Obrador ha repetido insistentemente en el mantenimiento de centrales de generación por ser parte del patrimonio mexicano bajo el control de la estatal Comisión Federal de Electricidad. Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de la organización no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, consideró que el plan de renovación es adecuado, pues evita los daños derivados de construir una instalación. Y aquí hacen la cita de lo que dice esta persona, Astrid Puentes. Modernizar hidroeléctricas y dar mantenimiento es una buena idea. Hay algunas plantas que aguantan su modernización y se volverán más eficientes en el uso de agua y la producción, dijo la activista a IPS en la capital mexicana. Pero advirtió de la necesidad de una buena planeación hídrica de fondo, que tome en cuenta factores climáticos y así verificar si vale la pena modernizar algunas centrales. Datos de la CFE obtenidos por IPS indican que la empresa pública ha evaluado la ampliación, el diagnóstico y el análisis de rentabilidad de 21 represas dentro del proyecto de rehabilitación, repotenciación y o modernización de esas generadoras. De ese grupo, 18 pueden aumentar su potencia generadora con la rehabilitación y la modernización de su infraestructura y equipos. Para determinarlo, la CFE analizó información hidrométrica y elaboró un estudio hidrológico e hidroenergético, una evaluación económica, un análisis de rentabilidad, viabilidad social y ambiental, con el fin de determinar la situación de cada central. A través de estos análisis, CFE calculó los megavatios sugeridos a instalar, tipo de turbina a emplazar, el resultado de la generación anual, el porcentaje obtenido con las condiciones actuales de las plantas, costo nivelado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un plan gubernamental, lógicamente, de impulsar a las hidroeléctricas y esto se ha debido a la presión internacional que hay sobre las otras formas de generación eléctrica que son más contaminantes. Se tiene esta concepción de que la generación hidroeléctrica es la más limpia, a pesar de que tiene otros aspectos que hacen complejo su aplicación, como es el despojo de las zonas en donde pueden instalarse estas presas y luego las plantas, en fin, detalles que iremos abordando en otras emisiones del programa. Pero aquí hay un problema que se presenta también con la energía hidroeléctrica, que es como el enfoque que se ha dado, porque hay un escepticismo por parte de esta gente del gobierno, particularmente de Manuel Bartlett, que ha hecho unas comparaciones bastante básicas, bastante rudimentarias sobre la eficiencia de la energía eólica y la energía solar. Y entonces, para justificar el que quieren seguir teniendo los grandes negocios con las carboníferas o con las empresas que se dedican a la extracción del carbón y del manejo del combustible, etcétera, han dicho, vamos a reforzar la parte de la generación hidroeléctrica. Sin embargo, aquí hay una parte en el artículo donde habla del factor de la sequía. Dice el artículo, pero el sistema hidroeléctrico mexicano se enfrenta a la amenaza de la sequía, una de las secuelas de la crisis climática desatada por la extracción y quema de combustibles fósiles y a la cual México es muy vulnerable como el 12º productor mundial de hidrocarburos. Los 210 embalses principales del país presentan un llenado de 84.517.53 hectómetros cúbicos, es decir, son millones de metros cúbicos.
frente a un nivel de aguas máximas ordinarias de 125.573.93 hectómetros cúbicos, según datos de la Conagua. En el último informe al respecto de la Conagua, se detalló que el 16 de marzo de 2020, 5 embalses estaban colmados, 76 poseían entre 75 y 100% del volumen, 68 se ubicaban entre el 60 y el 75% de almacenamiento y 22 en menos del 50%. Al menos 5 de los 32 estados mexicanos presentan niveles críticos en sus embalses. De hecho, Conagua trasladó en febrero 100 millones de metros cúbicos de agua de una presa en el norteño estado de Nuevo León a otro embalse en el vecino territorio de Tamaulipas a causa de la sequía. Entonces, estamos viendo que es un tema muy dramático. Ya desde el año pasado había este anuncio de las terribles sequías que se están viviendo. Aquí hay un artículo también de La Jornada que nos dice que en 5 meses creció 179% la sequía en México. Entonces, esto afecta, como lo estábamos viendo, el plan gubernamental relacionado con la generación hidroeléctrica. ¿Y esto cómo nos afecta también a nosotros? Hay que ser muy claros. No hay la suficiente agua en las presas que tenemos del sistema hidrológico de Necaxa, de las centrales de Alameda y de Lerma. Quienes tengan la oportunidad de ir a darse una vuelta a Necaxa van a ver que incluso esta torre que nos marca los niveles se encuentra en los niveles más bajos históricos que ha tenido la presa de Necaxa. Y esto, pues lógicamente, afecta el nivel de producción eléctrica de generadora Fénix, lo cual, pues lógicamente, tiene una serie de repercusiones económicas que vamos a padecer, particularmente los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos vemos beneficiados por la generación de estas importantes plantas hidroeléctricas. Vamos a abordar este mismo tema en las próximas ediciones, a desmenuzar con mayor precisión el tema por lo que se refiere a nuestras plantas generadoras, en el caso de Fénix, y a tomar conciencia del impacto que está teniendo esta sequía, esta crisis del agua que estamos viviendo a nivel nacional y también a nivel global, para poder pensar en alternativas de solución a estos conflictos. Por el momento, bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, les agradecemos su atención y aquí estaremos la próxima semana en Letras Militantes. Por su atención, muchas gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.